Bien, vamos a sumergirnos hoy en algo que, de entrada, suena a... A física cuántica musical. Sí, un poco. Tenemos aquí unas notas de clase de un profesor de composición, un tal Iván Espino, y el tema es una palabra que ya de por sí impone, poliacordes. Una palabra que asusta, pero que en el fondo es más sencilla de lo que parece. O sea, en esencia, no es más que el arte de superponer acordes. Tocar dos a la vez. O más, ¿sí? Tocar dos o más a la vez. Lo que pasa es que, claro, eso lo puede hacer cualquiera. La genialidad está en que suene a música y no sí, a... no a que alguien se ha sentado en el piano. Exacto. O a una mudanza de pianos, que es peor. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo consigues que esa superposición suene deliberada, que suene rica, celestial incluso, y no a un gato paseándose por el teclado? Pues esa es la misión de hoy. Porque las notas que tenemos no se quedan solo en la definición de diccionario. Ajá. Describen un método súper concreto, casi un protocolo para construir estas texturas. Ya sabes, estas sonoridades tan cinematográficas. O sea, un paso a paso. Un paso a paso. Primero, cómo crearlas en el piano y luego, que aquí es donde está la magia de verdad, cómo darles vida con una orquesta. Es como si nos hubieran dado un pase al taller secreto de un compositor. Y lo que me parece fascinante es que intentaremos explicarlo a dos niveles. Uno para quien la música es casi un idioma por descubrir, con analogías, con imágenes. Y otro con toda la miga técnica para quien ya habla de dominantes y subdominantes. Exacto. La idea es que todo el mundo se lleve algo, una nueva forma de escuchar. Pues vamos a ello. Venga, vamos a la base. Un poliacorde. Dos acordes a la vez. Un do mayor en la izquierda, un sol mayor en la derecha, por ejemplo. Pero, como decíamos, el peligro es el barullo de notas. Según estas notas de Espino, hay 3 principios, casi 3 mandamientos, para lograr que cada acorde mantenga su identidad. Y lo interesante es que estos principios no son reglas porque sí, ¿sabes? Apelan directamente a cómo nuestro cerebro procesa el sonido. A la percepción. A la pura percepción. El primero, y el más evidente, es la distancia. El espacio. Eso es. Tiene que haber un espacio físico, una separación de registro clara entre el acorde de abajo y el de arriba. Si están muy pegados, el oído no tiene más remedio que mezclarlos. Lo convierte en una masa. En una sola masa sonora, lo que en música llamamos un clúster. Es como estar en una fiesta intentando escuchar 2 conversaciones a la vez. Si las 2 personas están pegadas a ti, con el mismo tono de voz, es imposible, es solo ruido. Claro. Pero si una está en el salón y la otra en la cocina, puedes elegir a cuál prestar atención. Esa es la analogía perfecta. El segundo principio es el ritmo. Ah, el tiempo. Sí, cómo entran los acordes en el tiempo es crucial. En lugar de que suenen exactamente en el mismo instante, como un solo golpe, Se desfasan un poco. un poquito. Que uno entre una fracción de segundo después del otro. Es el truco de deja que te presente, ¿no? Primero uno y luego el otro. Aunque sea una milésima de segundo. Le das a cada uno su momento para decir hola. Aquí estoy. Justo. Ese pequeño desfase es suficiente para que el cerebro los catalogue como 2 eventos distintos. Ya veo. Y el tercer principio es probablemente el más potente de todos. A ver. El timbre. La orquestación, claro. El color. Exacto, el color. Asignar cada acorde a un instrumento o a una familia de instrumentos diferente. Esto es algo que se nota mucho en un directo. Si cierras los ojos, a veces puedes ver dónde están los violines o los metales solo por su textura sonora. Precisamente, si el acorde grave lo tocan los violonchelos y el agudo las trompetas, la diferencia de color es tan grande que la separación es instantánea, clarísima. Ya no hay duda. Cero ambigüedad. Distancia, ritmo y timbre. Con esas 3 herramientas es imposible perderse en el laberinto. Vale. Hasta ahora hemos visto cómo evitar que los poliacordes suenen a desastre. Las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad, sí. Pero, ¿cómo hacemos para que suenen bien a propósito? Me intriga saber si este profesor tenía un método para elegirlos o si era pura intuición. Pues aquí es donde las notas se ponen jugosas de verdad. Nada de azar. Es un sistema dual, súper lógico. ¿Dual? ¿Cómo que dual? Sí. La primera parte se ocupa de construir un único poliacorde que sea estable, que funcione por sí mismo. Lo llama acoplamiento consonante. Suena a ingeniería aeroespacial eso. ¿Qué significa en la práctica? Pues aquí está la genialidad. No es una regla musical arbitraria, es física pura.
¿Así? Sí, sí. El profesor lo que hace es construir el segundo acorde con los ladrillos que ya le da el primero a través de sus armónicos naturales. A ver, explícame eso un poco más para los que no somos físicos. Es fácil. Coges un acorde base, por ejemplo, Do mayor. Sus notas más importantes son la fundamental, Do, la quinta, Sol, y la tercera, Mi, ¿vale? Vale, Pues el acorde de arriba se construye usando una de esas notas como su propio cimiento. o sea que, en el fondo, el segundo acorde no es un completo desconocido. Exacto. Es como un pariente del primero. Comparte ADN. Qué bueno. En el ejemplo de la clase, sobre ese acorde de Do mayor, construye un acorde de Mi mayor. ¿Y por qué? Porque la nota Mi ya estaba sonando abajo. Ay, claro. Se crea un vínculo, un puente sonoro natural entre los dos. Por eso nuestro oído lo acepta sin problema. A pesar de ser complejo, le suena familiar, le suena correcto. Es una pasada. Qué bueno. O sea, ya tenemos nuestro bloque sonoro, nuestro ladrillo que funciona. ¿Y ahora qué? ¿Lo dejamos ahí flotando? No, claro, hay un plan, y es la segunda parte de este sistema dual. Ajá. Una vez que tienes ese bloque, ese Do mayor más Mi mayor, lo mueves siguiendo una ruta lógica, predefinida. En este caso, el profesor usa lo que llama una división simétrica de la octava. Otro término que suena a necesitar una calculadora. Pero la idea es súper visual. Imagina que construyes una casa de Lego muy particular, muy reconocible. Vale. El sistema este es como coger esa casa entera sin cambiarle ni una sola pieza y moverla a 3 o 4 puntos exactos y equidistantes en un mapa. Qué buena imagen. La casa de Lego. La casa es siempre la misma, pero la vista desde sus ventanas cambia en cada nueva ubicación. La estructura interna no cambia, pero el paisaje de alrededor sí. Eso crea una sensación de viaje. Totalmente. Me vienen a la cabeza bandas sonoras de ciencia ficción, como si estuvieras saltando de un planeta a otro, cada uno con su propio color, pero todos regidos por la misma ley física. Has dado en el clavo. Eso es lo que genera esas atmósferas sonoras tan expansivas, a veces mágicas o futuristas. Es una forma de crear una complejidad enorme que, sin embargo, se siente controlada. No es caótica. Para nada, porque sigue un patrón. Ya tenemos el qué, el bloque sonoro, y el dónde, la ruta simétrica por la que se muere. Suena muy cerebral, muy de arquitecto, pero la música es más que planos. Me imagino que aquí es donde entra de verdad la orquestación, para darle color y vida, ¿no? Totalmente. Y las notas de la clase dedican una parte muy detallada a esto. Lo llaman vestir la armonía. Me gusta el término. Una vez que tienes la secuencia de poliacordes sonando en el piano, que sería como el esqueleto, se empiezan a añadir los instrumentos de viento-madera. Pero no de cualquier manera. No se limitan a tocar las mismas notas que el piano, pero con otro timbre, imagino. Para nada. Eso sería redundante. Aquí, cada instrumento añade una capa de información nueva. El primero en entrar, según el ejemplo, es el clarinete. Vale. Y lo curioso es cómo entra. No toca acordes, sino que sostiene una única nota muy larga, un pedal, que resulta ser una nota común a varios de los primeros poliacordes. O sea que es contraintuitivo. En vez de añadir más complejidad a algo que ya es complejo, lo primero que hace es meter un elemento de estabilidad, Exacto. como un faro en medio de la niebla armónica. Es una descripción perfecta. Actúa como un ancla, un hilo conductor que va cosiendo toda la progresión. Después entra el fagot. ¿Y qué hace el fagot? Su función es súper clara, reforzar la línea del bajo. Duplica las notas graves de los acordes inferiores, pero una octava por debajo. Añade el peso, el fundamento. Totalmente. Si la armonía son los pisos de un edificio, el fagot está poniendo los cimientos para que no se tambalee. Exacto. Le da gravedad y solidez a la estructura. Y finalmente se une el oboe. El último en llegar. Entra más tarde, en un punto clave, para añadir una nueva voz a la armonía de arriba. Y aquí viene lo interesante. A menudo se mueve en dirección contraria al clarinete. Mientras una voz baja, la otra sube. Ahí está el diálogo del que hablábamos antes. No van todos en fila india, sino que conversan entre ellos. Eso debe darle una vida tremenda al conjunto. Esa es la palabra clave, vida. Evita que sea un bloque de sonido estático. Lo convierte en una textura que respira. El piano es la idea, la estructura. Y estos vientos son los que la convierten en un paisaje sonoro tridimensional, lleno de profundidad. Todo esto nos lleva a un clímax en la pieza, que se analiza en la clase. Y según estas notas, el profesor muestra un recurso casi visual con el sonido para generar un impacto brutal. Sí, es una demostración magistral de cómo manipular la tensión del oyente.
Primero, comprime el poliacorde. Comprime. Sí, rompe deliberadamente su propia regla de la distancia y junta muchísimo las notas. Crea ese clúster del que hablábamos, una tensión sonora casi insoportable, muy disonante. Es como apretar un resorte con toda tu fuerza. Esa es la imagen. Es la física de una película de acción. Primero comprimes toda la energía en un espacio pequeño y agobiante Exacto. y justo después, cuando la tensión es máxima, ¡boom!, lo expandes de golpe. Lo libera. Abre el acorde una disposición amplísima, con las notas súper separadas entre sí. Pasa de lo denso y claustrofóbico a una sonoridad abierta, clara, resonante. Es una liberación. Es una pasada, no es solo una secuencia de acordes, es una historia con su nudo y su desenlace. Totalmente. Y esto nos lleva a la parte final de la clase, que me parece una genialidad pedagógica. Lo es, porque después de construir toda esta estructura tan compleja, tan lógica, con el piano y los tres vientos, el profesor deja la parte de la flauta completamente en blanco. En blanco, en blanco. Le entrega la partitura al alumno y le lanza el reto. Ahora compón tú la línea de la flauta. Qué idea más interesante, pero ¿no es también un poco arriesgado? Por no decir cruel. Un poco sí. Después de construir este sistema tan cerrado, ¿no podría un alumno con una mala línea de flauta cargárselo todo? Ah, pero ahí está la clave del ejercicio. El reto es profundo. La pregunta que le lanza el estudiante es, ¿qué papel quieres que juegue la flauta? Claro. Debe integrarse discretamente en la armonía, añadiendo otra capa a ese background que ya tejen los otros vientos, o debe despegar. Y convertirse en la protagonista. Exacto, convertirse en una melodía que vuele por encima de toda esa complejidad, dándole un sentido, una voz principal. Le obliga a pensar no solo en la técnica, sino en la intención. No se trata solo de rellenar notas. Se trata de tomar una decisión artística. Es una forma brillante de enseñar. Le está diciendo, aquí tienes el mundo que he creado, con sus reglas. Ahora, cuéntame una historia dentro de él. Exactamente. Le enseña que la creatividad más potente a menudo no nace de la libertad absoluta, sino de saber moverse con inteligencia dentro de unos límites. Ujú. Bueno, si tuviéramos que resumir la magia de estos poliacordes en 3 grandes pasos, ¿cuáles serían? El primer paso, yo diría que es la claridad. Vale. Usar la distancia, el ritmo y el color de los instrumentos para que el oído pueda distinguir las piezas del puzzle, para que no se forme un caos. El segundo, la coherencia. Construir esos bloques sonoros, esas casas de Lego, de una forma estable, basándose en la física del sonido. Y luego mover esos bloques por un camino lógico, simétrico, para que el viaje musical tenga un sentido, ¿no? Totalmente. Y el tercer paso, la profundidad. Ajá. No quedarse solo en la estructura, sino vestirla con capas orquestales que no copian, sino que dialogan, se anclan, respiran, que convierten un plano en un paisaje vivo. Y todo esto nos deja con una última idea para reflexionar, que surge de ese reto final de la flauta. Sí. El profesor dejó esa parte abierta como el espacio para una melodía. Y esto me lleva a pensar, en cualquier sistema complejo que creemos, ya sea una pieza musical, un proyecto en el trabajo o incluso un argumento, ¿dónde dejamos nosotros el espacio para la melodía? Qué buena pregunta. ¿Cuál es esa voz clara? Esa idea principal que puede elevarse por encima de toda la complejidad y darle un significado, un alma. Una pregunta, creo, para seguir explorando.